empezar a grabar. Pues bienvenidos a la asignatura. Estoy hablando desde la Ciudad de México. Tengo entendido que algunos de ustedes son de República Dominicana, ¿verdad? Así es. Correcto. Muy bien. Pues antes que nada, pues presentarme. Mi nombre es Alejandro Luna. Voy a ser su tutor o acompañante dentro de la asignatura. Me gustaría nada más precisar algunas cosas en cuanto a la forma de expresarnos aquí en México, porque no quisiera a veces parecer un poco abrupto o incluso grosero con algunas expresiones que acá usamos, ¿no? Por ejemplo, en México es común hablar de usted cuando hablamos en plural y muy común hablar de tú cuando hablamos en singular, cosa muy curiosa. Pero bueno, entonces si de pronto hablo de usted cuando me dirijo a todos, no se sobresalten, no estoy enojado ni estoy haciendo algún tipo de expresión autoritaria, ¿ok? A veces usamos modismos. Nuestra cercanía con Estados Unidos nos hace a veces emplear modismos como ok o hacer algún tipo de alusión al idioma anglosajón. Y pues también si algo no captan muy bien cuando lo esté expresando, por favor tengan la confianza de comentármelo, ¿ok? Ok, ya lo hice. En cuanto a nuestros compañeros mexicanos, pues mil gracias por también la paciencia. Sé que para algunos es complicado el horario, las 6 de la tarde de la Ciudad de México. Muchos apenas están saliendo de la oficina o están de camino a casa, pero en República Dominicana ya son cerca de las 8 de la noche, ¿no? Si no es que me equivoco, ya pasan pasadito un poco de las 8, ¿no? Sí, estamos Así bien en el es. Sí, son horario. Muy bien, ok. Bueno, nuestra materia es la asignatura de matemáticas financieras. Entonces, nuestras reuniones van a ser semanales y vamos a estarnos concentrando en analizar cómo se realizan las actividades. Si llegasen ustedes a tener dudas de las indicaciones, algún tipo de problema para en la entrega, podemos también comentarlo aquí. Si hay algún tema que consideran que el material no cubre, podemos también comentarlo para recomendar algo adicional. Las matemáticas financieras son más que nada modelos ya preestablecidos para resolver ciertos problemas. No vamos a enfocarnos en cómo se deducen las fórmulas, por ejemplo, de interés simple o de interés compuesto, de anualidades, sino más bien en cómo las podemos emplear para nuestro beneficio, tanto en la vida personal como en la vida laboral o incluso para plantear proyectos de inversión. Muy bien. Me presento sí, antes de que comencemos ya formalmente. Yo soy Alejandro Luna, ya les había comentado. Estudié matemáticas aplicadas y computación cuando hice los estudios de licenciatura. Después me becaron, bueno, tuve una beca, la fortuna de tener una beca para ir a estudiar a España y ahí estudié en la Facultad de Matemáticas, de Ciencias Matemáticas, un doctorado en Estadística e Investigación de Operaciones. Cuando estaba allá, por terminar mis estudios, me invitaron a participar, a trabajar en un banco muy grande aquí en México. En su momento era el más grande. Creo que tenemos un compañero que trabaja en Banamex. No me dejará mentir. Y me integré al sistema financiero para laborar en el área de administración de riesgos, en un proyecto de riesgo operacional y en hacer revisiones a la tesorería y a las mesas de negocio. Posteriormente, cuando Citibank compró el banco, me invitaron a trabajar como supervisor bancario en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es algo muy particular de nuestro país. La supervisión bancaria no la realiza el Banco Central como sucede en algunas otras legislaciones. Está dividida esa función y allí laboré más de 20 años. Posteriormente, ya estando en la comisión, hice estudios de posgrado en finanzas y un doctorado adicional en administración, pensando siempre en la administración de riesgos. Bueno, más o menos es mi expertise, es a lo que me he dedicado y espero poderles ayudar cuando presenten alguna duda o quieran comentar alguna inquietud sobre la aplicación de los modelos que vamos a estar analizando. La actividad comienza de manera muy agradable. El programa está desarrollado para que nosotros vayamos razonando
la importancia de determinar los cambios que tiene el dinero con relación al tiempo. Todos pensamos que, por ejemplo, si hoy tengo, voy a comentarlo en dólares para que lo entendamos todos. Si tengo $1,000, esos $1,000 dentro de un año no van a valer lo mismo. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Por qué creen que esto sucede? Por la inflación. Exacto, por la inflación. Y si llegásemos a tener en una cuenta de ahorro, en una inversión, eh, ¿qué afectaría el valor de nuestros $1,000? Entiendo Las que, tasas. A ver, si quieren levantar su mano para que no nos enseñemos y vamos dando la palabra. Alguien por allí comentó, muy bien, las tasas, muy bien, las tasas de interés. Sí, Ramón. sí, entiendo que también aquí entra lo que es la depreciación de la moneda. O Ajá, sea, entiendo que también las tasas de interés en la tasa bancaria, pero es subjetiva desde mi punto de vista, porque puede hacer que una tasa de interés en un momento determinado fluctúe basado en que si tomé, estamos hablando solamente de la parte de ahorro o sí. algún tipo de préstamos. No, no, de ahorro, de ahorro. Estamos pensando en cómo podemos incrementar o cómo se va deteriorando el valor de mi dinero dentro de un entorno cotidiano, ¿ok? Sí, la mayoría tenemos cuentas de ahorro donde depositan nuestros salarios, y todos estamos expuestos a la inflación, ¿no? Entiendo que esa es la parte más fundamental, la inflación y la depreciación de la moneda en el tiempo. Muy bien, ok. Entonces estamos conscientes que el dinero va a cambiar conforme transcurre el tiempo. Justamente de eso se trata nuestra primera tarea. Vamos a resolver algunas actividades relacionadas a las sucesiones o progresiones geométricas y aritméticas, pero el propósito de esto es que identifiquemos cómo estas herramientas nos pueden ayudar a dimensionar cómo cambia el dinero en el tiempo aplicando alguna fórmula y lo podamos medir. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de iniciar, nada más es importante comentarles que para hacer todas sus tareas, todas sin excepción, existen ciertos lineamientos o están dentro de los metodologías de trabajo de todas las asignaturas. No sé si ya habían tenido oportunidad de entrar aquí. En el apartado de tareas, tenemos los lineamientos principales de cómo realizar las tareas. Uno de ellos es hacer referencias y citas en formato APA. Disculpen que interrumpa un poco. No escuchan la lluvia, ¿verdad? Es que está cayendo aquí en la ciudad de México un diluvio, literalmente, y se alcanza a percibir un poco. No sé si en No, ¿No? Ah, no se No, no escucha. se escucha. Perfecto. Ok, entonces vamos a proseguir. Bien, de todos modos procuraré alzar un poco la voz para que no se pierda la comunicación. Bueno, entonces es importante que cuando realicen sus actividades siempre fundamenten los argumentos, las fórmulas, este, la nomenclatura que van a usar, haciendo referencias a sus fuentes de consulta. Esto se hace a través de citas, como esta que está aquí, donde dice 2018 Word. Se aprecia en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy Sí. bien. Esto es una cita. ¿Cómo se documenta el material? Aquí hay una infografía que desarrolló la universidad. No tiene mucho que lo hicieron, la verdad es que está bastante bien porque es una guía rápida de cómo yo puedo hacer la cita dentro de mi documento, decir, por ejemplo, la fórmula del interés compuesto o de la sucesión o de la progresión geométrica donde se define tal cosa, me la explica Pizarro Hofner 2020. Esta es la cita. Con esto vamos a darle calidad a nuestro trabajo. Vamos a saber qué ingredientes estoy empleando yo para realizar mi actividad. Y en la referencia al final del documento se menciona de esta manera la fuente que yo consulté, de forma que voy dejando para los que están en el área financiera huellas de auditoría de cómo empleé
las fuentes y si alguien quiere seguir y constatar que efectivamente lo hice bien, yo puedo en las referencias ver la citación completa y profundizar en lo que me está diciendo el autor al realizar la cita. No sé si tengan ahí hasta ahí algún comentario, si ya lo habían realizado. En el ámbito académico es muy normal usar esto, pero también en nuestro trabajo es muy pertinente desarrollarlo e igual sucede en la vida cotidiana. Por ejemplo, si a mí me levantan una infracción de tránsito porque no respeté un alto al ir conduciendo, cuando me llega mi multa no me dice, te pasaste el alto, me dice, usted infringió tal reglamento, tal disposición, está contenida en tal lado. Si yo estoy en el ámbito financiero como autoridad financiera, cuando yo hacía supervisión y observaba que no se cumplía la normativa referente a administración de riesgo de mercado, no lo hacía de manera general, yo decía, usted incumplió tal situación, que está contenida en la circular única de bancos, en su artículo tal, y está fundamentada en- de esta manera con relación a la ley de instituciones de crédito, ¿ok? Entonces no es trivial que lo realicemos. Le va a dar mucha calidad a nuestro trabajo y nos va a ayudar a fundamentar y no caer en discusiones sin un trasfondo académico, ¿ok? No sé si hasta ahí tengan alguna duda antes de continuemos. Si ya lo habían realizado, alguien que quiera comentar su experiencia en este sentido. Sí, Joaquín. Hola, profesor. Una pregunta. Sí lo había utilizado, nada más la parte de referencia donde listaba pues, todas las fuentes de consulta. Entiendo entonces que para las tareas es necesario adicionar la tabla donde pongamos la referencia y la cita paramétrica, o únicamente con la referencia es más que suficiente. No, hay que hacer la cita porque necesitamos saber cómo empleaste. Otro punto, y tocaste algo muy interesante. Solo se documenta en la referencia o en las fuentes de consulta lo que yo cito en el trabajo. Les decía, esto es lo que le da calidad al material. Si ustedes compran, por ejemplo, un medicamento a la farmacia y compran un medicamento, ¿cómo se aseguran de la calidad del producto? O, Por, por el... sí, a ver, alguien que levante su mano rápido, que ya no perdimos un poco la idea. Iban a participar y los tres se quedaron. Sí, Por el Amari. uso. Por Sí, el a ver. uso. Por el uso, por los ingredientes también, ¿no? Vemos qué ingredientes tiene. Viene el gramaje, nos dice qué ingredientes, nosotros identificamos, ok, esto es para un resfriado, pero ¿qué ingredientes tiene? Y con ellos verifico pues la calidad del producto, quizás nada más tiene paracetamol, pero a lo mejor algún otro tiene un antihistamínico o tiene algo para la fiebre y determinamos cuál nos va a ayudar mejor. Igual sucede con los documentos académicos. Cuando nosotros tenemos que citar qué ingredientes estamos empleando, esto se hace a través de la cita y al final mencionamos pues la referencia general que describe este ingrediente, que es nuestra referencia. A veces sucede que ponen o comentan hasta 10 fuentes de consulta y nada más citan uno o dos documentos, entonces queda la incertidumbre de saber cómo emplearon los restantes 8 recursos. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo tengan también contemplado para la entrega de sus actividades. Si hay muchas fórmulas, pueden mencionar del libro tal, vamos a emplear las fórmulas que define el autor en tal página y va a ser una sola mención para no estarlo repitiendo. También se vale, eso es válido también, ¿ok? No sé si ustedes tengan dudas. Bien, ahí tenemos aquí una línea de espera. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cuál es nuestro entregable. Nuestro entregable nos pide que
realicemos algunos ejercicios. Relativamente son sencillos. Tengan cuidado cuando los busquen en el texto por la paginación, porque vienen varios ejemplos que pueden confundirnos. Nos pide que resolvamos los ejercicios 1.12 al 1.57 contenidos en la página 18 a 20. Yo abrí el libro, lo que podamos ver, aquí pueden apreciar la página, es 18, aunque el navegador hace referencia al folio 31. Pues busquen la página y vean los problemas. Estos son los problemas que se tienen que resolver. Y relativamente son sencillos, los que no estamos acostumbrados a las progresiones y sucesiones, pero lo vamos a ver bastante entretenido porque es como un ejercicio de los que se realizan cuando nos hacen una prueba para elaborar, ¿no? Tenemos que encontrar algún tipo de comportamiento en una serie que nos presentan, cómo se le da continuidad, cuál es el incremento que hay entre un elemento y otro, si es lineal, si corresponde a una multiplicación. Esto es lo que tenemos que identificar. Entonces tenemos dentro de nuestra tarea que resolver los ejercicios 1.12 a 1.57. No son todos, aquí vienen comentados cuáles son, del libro Matemáticas Financieras con aplicaciones en Excel. Y aquí nos comenta qué páginas y ya ilustramos dónde están, dónde podemos identificar la página. No sé si ustedes ya habían podido acceder al recurso y empezar a trabajar. ¿Si habían logrado ingresar? ¿Alguien que me comente si no tuvo problema para acceder al recurso bibliográfico? Yo no tuve problema. Muy bien, ok. Sí, yo tampoco. Perfecto. Recuerden mencionar con base a qué lo están resolviendo, si usan alguna fórmula, si usan algún término muy particular, mencionen de dónde lo aprendieron o dónde lo leyeron. Puede ser el mismo libro que estamos empleando para los resultados, pero no se les olvide realizar su cita. Muy bien, porque justamente esto nos pide la actividad. Para cada ejercicio necesitamos, si es pertinente, documentar la fórmula matemática empleada, la definición de variables y su valor, su sustitución en la fórmula matemática y el resultado solicitado y una breve conclusión. Lo más importante en la matemática financiera actual no es desarrollar todos los procedimientos de manera manual. Lo vamos a ver más adelante cuando estamos viendo tablas de amortización y anualidades, que son ejercicios que llevan bastante tiempo si los realizamos a mano, porque ahora contamos con las computadoras, con calculadoras financieras, con aplicaciones, con el teléfono móvil, o celular, como les decimos en México, que nos auxilian a realizar todos ese procedimiento. Lo importante ahora es interpretarlo, es lo más importante. Entonces, por eso nos pide la actividad una breve conclusión, aunque sea muy sencilla, hay que concluir, por ejemplo, la razón de cambio de la asociación que estoy analizando o de la progresión geométrica que estoy analizando es tal y se aprecia de esta manera. Siempre hay que concluir, porque si no concluimos sobre lo que estamos observando o determinamos con un modelo, podemos caer en inconsistencias y errores al aplicarlo en una situación real. Esto es lo que más nos interesa. En la matemática financiera tenemos que usar mucho el sentido común. Pensemos que es, por ejemplo, nuestro dinero. ¿Qué pasa si yo en un esquema de crédito, al final pago 3 o 4 unidades monetarias más? Puede ser que yo diga, no sucede nada, pero pues, ¿qué ventaja tiene para quien me lo prestó? Si él tiene miles de usuarios o millones, pero a su vez él puede tener problemas para solventar esto entre las autoridades fiscales o explicar qué está sucediendo ante las propias autoridades de la entidad con ese remanente, con ese adicional que tiene por un cálculo inexacto, un cálculo que nos puede llevar a contingencias por riesgo legal. Entonces, es pertinente que siempre realicemos una breve conclusión.
No sé si tengan alguna duda, comentario hasta este momento, algo que quieran mencionar al grupo. ¿No ninguna? Muy bien. En el punto 2 de nuestra actividad nos pide que a partir de la información elemental revisada en el mundo, respondamos los dos planteamientos que se indican para el siguiente problema. Un problema hipotético, pero que nos va a llevar a pensar justamente en lo que comentábamos al inicio de la sesión, el valor del dinero en el tiempo. Yo cómo puedo plasmar esa situación, ese cambio que tiene el dinero en el tiempo conforme transcurran los días, los meses, en un modelo matemático. ¿Qué me puede ayudar para esto? Y justamente nos puede ayudar lo que estamos analizando, que son las sucesiones y las progresiones geométricas, ¿no? O una serie geométrica. En el material se describe muy bien un poco la historia de esto. Les recomiendo que vean, por ejemplo, aquí lo teníamos, pues este documento que desarrolló la universidad, donde explica las progresiones geométricas, les va a ayudar mucho para entender cómo resolver esta situación. Comenta, dos particulares pactan la compraventa de un bien, no importa cuál, a un precio de 50,000 unidades monetarias. Pueden decir pesos, dólares, lo que ustedes gusten. En República Dominicana usan pesos también, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Sí, pero Y el vendedor propone que sea pagado en 12 meses con cantidades iguales al final de 4,442 pesos con 44 centavos, con una tasa de interés asociada del 1% mensual. La pregunta que aquí se nos plantea es, ¿cómo podemos emplear las propiedades de una serie geométrica para comprobar que la cantidad a pagar mensualmente cubre los 50,000 pesos iniciales y los intereses que se generan durante todo el año? Entonces tenemos que determinar una razón de cambio. Estos 4,442 pesos con 44 centavos son los mismos o valdrán lo mismo hoy que durante 12 meses. Ya te va muy fuerte eso. Sí, pero le da el punto de que ella. Bueno, Omar creo que iba a participar, pero se cruzó algo. ¿Alguien que levante su mano? Con nuestro sentido común, con lo que comentamos al inicio de la sesión, esos 4,442 pesos, ¿valen lo mismo ahora que dentro de un año? no, 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 creo que no. No. ¿Qué dijimos que afectaba el valor? La inflación, que en este caso no la estamos mencionando, la mayoría de los libros no la mencionan al principio, pero ya estamos mencionando una tasa de interés. ¿Cómo determino yo cuánto vale el día de hoy los 4,442 pesos con 44 centavos que me van a entregar dentro de un año? Es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, para esto nos sirve este ejercicio, que identifiquemos que hay una variación del dinero en el tiempo a través de la sucesión geométrica. Entonces, ¿cómo lo podemos emplear? Bueno, lo contestan un poco literal. Después detallamos la fórmula empleada en los siguientes datos. Busquen qué es una sucesión geométrica y cómo podría ayudarnos. Y vamos a tener una razón de cambio. Aquí tenemos la sucesión geométrica, es AN, o el primer el elemento A, el cual va a ser igual al elemento anterior, los 4,442 pesos, por ejemplo, del mes 2 por mi razón de cambio. ¿Y cuál es mi razón de cambio? Aquí nos da un consejo a la actividad, para que no suframos en deducir cuál será. Nos dice, la razón de cambio va a ser 1 más el interés en, elevado a la menos 1. Esa es mi razón de cambio. Entonces, también nos da otro consejo. Nos dice que mi primer elemento va a ser igual a 4,442 por mi razón de cambio.
Y así vamos a poder ir construyendo toda la serie para determinar si efectivamente se van a pagar los 50,000 pesos de hoy con los pagos futuros que vamos a realizar durante 12 meses. Y al final nos pide que expliquemos con nuestras propias palabras y hablamos un poco de ello. Y en un párrafo, cómo se interpreta el efecto de la razón de cambio, esta razón de cambio que estamos viendo aquí, en el valor de cada mes. Les acabo de comentar yo cómo determino el valor de esos flujos futuros el día de hoy. A esto se le llama factor de descuento. Con este factor yo voy a poder traer a valor presente, voy a saber cuánto monetariamente valen mis 4,442 pesos, por ejemplo, del mes 10. Uso esta razón de cambio y voy a poder determinarlo. Ese es el principio de este ejercicio. Lo importante es que ustedes identifiquen cómo la matemática nos puede ayudar, tomando como un referente una tasa de interés, a determinar cuánto vale hoy el dinero que me van a entregar en un futuro. De esto se trata la actividad, más que realizar operaciones. Sí, nos menciona algunas para que nos familiaricemos con las series aritméticas y geométricas, las progresiones. Muy bien, nos familiarizamos con el concepto y lo que buscamos es ver cómo esto nos puede ayudar a determinar el valor del dinero en el tiempo cuando se asocia una tasa de interés. Si no tuviéramos la tasa de interés, tendríamos que investigar alguna, ver qué habría, y entonces yo podría tener valor presente el dinero. Por ejemplo, a mí me promete mi abuelo, que está muy enfermo, bueno, pensemos un caso muy hipotético y muy extremo, que cuando él fallezca dentro de 5 años, me va a dejar 5 millones de pesos. Y digo, ay, muy bien, pero ¿eso cuánto vale hoy? ¿Cómo puedo yo saber cuánto vale hoy? Tendría que asociarle una tasa de interés, un factor de cambio, un factor de descuento que me ayude a determinar, base esta tasa, cuánto vale ese dinero hoy. En escenarios donde la inflación es muy alta y las tasas de interés son muy altas, ¿cuánto creen que valdrían esos 5 millones de pesos hoy? Si tuviéramos una inflación del 80%, por ejemplo, o tasas de interés del 90%, ¿creen que valdría mucho o poco? Poco. Ok. Poco, muy bien, sí, valdría poco. Estamos aplicando un factor de descuento muy alto. Estos escenarios parecen absurdos, pero ya los hemos vivido, al menos en mi país. Pero bueno, y los que somos de México, lo vivimos en los años 90. Tuvimos inflaciones, una inflación de cercana al 100%, si no es que nos vimos por ahí 90, algo así, y tasas de interés en cuentas de ahorro que pagaban el 150%. Y era muy difícil realizar una planeación, un proyecto con esos indicadores. Lo igual sucede cuando nosotros queremos, o bueno, establecer, por ejemplo, un negocio en otra legislación. Pensemos que quiero ir a Venezuela o quiero ir a Argentina, y pues todavía Argentina hace un par de años tenía inflación muy alta. ¿Qué riesgo tengo ahí? Tengo unos riesgos importantes por las variaciones en las tasas de interés, el incremento de inflación constante, y tengo que determinar si mis proyectos van a ser viables. ¿Y cómo hago esto? Pues proyectando los flujos. Yo espero recibir en mi negocio y traerlos a valor presente y ver si va a ser rentable o no va a ser rentable mi negocio el día de hoy para tomar decisiones. Para eso nos ayudan las matemáticas, ¿ok? No sé si tengan mm, una duda sobre la actividad. De mi parte, claro. Muy bien. Ok. Bien, pues vamos a ver la rúbrica antes que se nos acabe el tiempo. La idea es que estas sesiones no duren más de 40 minutos. Si nos llegásemos a extender, tendríamos que esperar unos minutitos en los que Zoom nos deja volver a conectar y continuamos con la misma liga. Siempre va a ser los mismos datos para conectarnos. Entonces tenemos que ver nuestra rúbrica.
les recomiendo mucho consultarla para que puedan verificar que están cumpliendo con todos los lineamientos. Me pregunta Franchelli si enviará la grabación por correo. Sí, se las mando por correo y también la documento en el foro de en el foro de consulta. Ahí se los voy a dejar siempre, al margen de que les mando la liga de donde está resguardada la grabación. Muy bien. Gracias, Franchelli, por recordármelo. Las sesiones no son obligatorias, pueden verlas, pueden analizarlas, no sustituyen por eso para nada la lectura de los materiales, pero pues nos ayudan a conocernos y también a establecer pues comunicación muy particular si tú llegasen a tener alguna duda muy precisa. Ok, pues déjame cerrar aquí para que podamos ver la rúbrica. Bien, la rúbrica. ¿Qué nos pide la rúbrica? Nos piden básicamente algunos aspectos que son el análisis del problema, situación planteada. Hay que separar los componentes del hecho en cuestión. Por ejemplo, si ustedes determinan que es una sucesión geométrica en lugar de una sucesión aritmética o una progresión aritmética o viceversa, pues expliquen por qué, identifíquenlo y lo comentan, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que cambiar? Después, aplicación de modelos matemáticos, demuestra dominio del método o modelo. Entonces hay que, aparte de documentar el modelo, hacer la señalización correspondiente a la fuente donde lo obtuve y aplicarlo para resolver el problema que se nos plantea. Uso de términos y símbolos matemáticos, no se les olvide especificarlos. Por ejemplo, si es una progresión o un factor, el factor de cambio o la razón de cambio que comentamos hace poco, defínanlo y también úsenlo de esa manera. El procedimiento aplica correctamente a los procedimientos. Ahí es importante que desarrollen un poco, si se tiene que desarrollar alguna fórmula, cómo llegan al resultado y no solo plasmar la cifra final. Y los resultados, bueno, se valida que son congruentes con lo que se espera. Son 3 puntos, dicen 75% de los problemas obtuvo el resultado correcto, nos da un cierto margen de error, pero es prudente que lo verifiquemos. Y la interpretación, lo que les comentaba, siempre que tengan un resultado y traten de interpretarlo, aunque sea muy breve. No es necesario que desarrollen mucho, simplemente decir cómo lo interpreto, para mí, qué significa esto. Quizá en estas primeras tareas no haya mucho que explicar, pero conforme vayamos avanzando, sobre todo en la parte de anualidades, sí tenemos que interpretarlo. Tenemos que decir qué significa la cifra a la que llegamos. Esto es muy importante porque siempre que ustedes implementen un modelo matemático, tienen que comentar el resultado, explicarlo y discutirlo con los expertos, con los dueños del proceso, para ver si esto es viable, si no es viable. Quizá la matemática nos da una guía muy clara de hacia dónde vamos, pero tenemos que ver que la implementación sea viable y no afecte a terceros. En el ámbito financiero, por ejemplo, cuando se cambia una norma, o cuando se cambia, por ejemplo, la metodología para la estimación de reservas crediticias, esto implica mucho dinero, cambio en sistemas. Se tiene que consultar con el gremio, los legisladores, los expertos, con el supervisor, para ver si es posible y cuál es el costo-beneficio de hacer el ajuste. Entonces, es muy importante que siempre se interprete el resultado para poder negociar e implementar un modelo. El modelo no siempre nos va a resolver todo, no se puede tomar de manera ortodoxa y decir, es que la matemática me dice esto. No, tenemos que consultarlo y analizarlo con los expertos, tomar decisiones de manera colegiada. No sé si tengan algún comentario o duda. Yo solo tengo una cuestión. A la Ajá. hora de resolver los ejercicios, o sea, ¿puede ser a mano o tiene que ser mediante alguna otra forma? Si puedes hacerlos en Word, bueno, aquí déjenme ver cómo nos pide la actividad esto. Nos lo pide en Word. Si puedes hacerlos, está bien. Pueden usar incluso capturas de pantalla si lo hacen en alguna calculadora.
Si lo hacen a mano, nada más procuren que sea legible, tampoco hay problema. Lo importante es la interpretación, ¿no? ¿Bien? Va, perfecto. Sí, y recuerden hacer sus citas, aunque sean generales, al inicio del documento, para no repetir en cada ejercicio. Obtuve la fórmula de tal lado y lo estoy empleando en 4 ejercicios. Bueno, tal ejercicio, en tales incisos, en el 1 al 23, por ejemplo, se empleó la fórmula siguiente obtenida del texto tal y hacemos nuestra cita. Muy bien. Recuerden que los documentos deben de ser autoexplicativos y no deben de ser muy extensos. De hecho, eso nos lo pide la rúbrica. Máximo 7 cuartillas, porque nuestro activo más importante, sobre todo en esta dinámica que tenemos, es el tiempo. Si hacemos documentos muy extensos, probablemente si lo lleváramos, por ejemplo, a la alta gerencia de donde trabajamos, no lo lean. Tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser breves y Facilitador, asertivos. ¿Ok? Eso es ya otra. que, Sí, sí, hablaba. disculpe que lo Sí, interrumpa, Amari. ya que menciona ese tema del máximo de cuartillas, entonces sería penalizable si nos pasamos, qué sé yo, por cuántas podemos pasarnos por encima de ese. Hay un margen, sí, claro, o sea, no podemos ser ortodoxos, no podemos extendernos 1 o 2, Ok, por ejemplo, aquí son 7, bueno, usan 10, no hay problema. ok, La situación es que cuando se multiplican, presentan en lugar de 7, 21, dices, bueno, no, esto no puede leerse, ¿no? ok. ¿Ok? Pero no, si excedemos 1 o 2 cuartillas no sucede nada. Muy bien. El horario, no sé si a ustedes les quedó bien. Bueno, ya terminamos la parte de la actividad. No sé si les quedó bien el horario de hoy. Sí, por mi Sí. parte está bien. Por la mía Sí. igual. No te lo tengo todavía, déjame. Ok. Entonces, pues nos escuchamos la próxima semana a este horario igual, 8 de la noche en República Dominicana, 6 de la Ciudad de México, para comentar nuestra siguiente actividad. Cualquier duda que tengan, pueden usar los foros que tenemos, los foros de consulta, mandarme por correo alguna situación. Déjame ver porque tengo un correo de alguien. Es que no podían entrar. Mari no podía entrar. Y podemos atenderlo por vías institucionales. Recuerden que es importante que quede huella de auditoría de todo lo que platicamos, de todo lo que comentamos, conversamos y acordamos. ¿Perfecto? Ya, el nombre de la persona Súper, profe, vinculada. gracias. Muy bien. Bueno, entonces nos escuchamos la próxima semana. No sé si tengan algo más que comentar, algo que les haya quedado duda o alguna situación particular. Todo claro, gracias. Muy bien, entonces veo con gusto sus entregables. Ya no nos queda un minutito de la reunión de Zoom, pero veo con gusto sus entregables. Estoy al tanto, es un placer estarlos acompañando. Recuerden que este modelo es autodidacta principalmente, entonces pues traten de leer todos los materiales, traten de leer los cursos complementarios para que no les quede duda y entiendan muy bien pues la finalidad de esta materia. Pues me despido, les mando un súper abrazo y les documento la grabación en el foro de consulta y se las envío por correo. Gracias, buena tarde. Igualmente, Buenas noches. que descansen, que estén muy bien. Bye. Gracias, Silvia.